Continuando entonces, podemos hablar un poco de equilibrio y recordar nada más que el equilibrio estático nos plantea que la suma de fuerzas tiene que ser igual a cero y la suma de torques también. Eso quiere decir entonces que si sucede que, por ejemplo, un cuerpo tiene una suma de fuerzas igual a cero, pero una suma de torques diferente de cero, entonces ese objeto puede estar rotando. De igual manera, si la suma de torques sobre un cuerpo da cero, pero la suma de fuerzas no, entonces ese objeto posiblemente se está trasladando. Cuando se cumplen los dos, entonces ya habíamos hablado de aquel equilibrio llamado estático, ¿verdad? Muy bien. Existe algo interesante con el centro de gravedad y es la presencia de este punto llamado el principio o punto de equilibrio, ¿verdad? Entonces dice ahí, si la fuerza de contacto y la fuerza de gravedad son las únicas fuerzas que actúan sobre un objeto, este estará equilibrado si y solamente si su centro de gravedad está localizado sobre el área de apoyo. Entonces, vean qué interesante esto. Esto lo que dice es lo siguiente, por ejemplo. Aquí tenemos una mesa, ¿verdad? Vamos a intentar resaltar un poco el dibujo. Esta es una mesa. Ahí está la parte horizontal y la pata de la mesa, igual acá, ¿verdad? Entonces aquí está. Y hay un objeto, en este caso el objeto es un libro. Vamos a dibujarlo de color azul. Este es el objeto, ¿verdad? Y pasa lo siguiente, ese cuerpo solo va a sentir, vamos a borrar un poco, me queda un poco mal. Ese objeto va a sentir solo dos fuerzas. Una va a sentir su propio peso hacia abajo, la fuerza de gravedad, y va a sentir hacia arriba la fuerza normal, ¿verdad? Que le aplica la mesa. Entonces, lo que dice el principio es lo siguiente. Si el centro de gravedad está en contacto con la superficie, entonces el objeto se mantendrá en equilibrio. Eso quiere decir que ese libro ahí se va a mantener equilibrado, no se va a caer. Sin embargo, como pueden ver en el dibujo de la derecha, ahora el centro de gravedad se ha movido, ¿verdad? Porque el objeto está un poquito más salido, ¿verdad? Entonces ahora el centro de gravedad ya no está en contacto con la superficie. Y la fuerza normal sigue estando en contacto con la superficie. Recuerden que la fuerza normal es una fuerza que se debe a la superficie. Y entonces cuando se vuelca el libro no es que pesa más, ¿verdad? Es simple y sencillamente un efecto del torque que hace que gire y entonces eventualmente se va a caer, ¿verdad? Entonces eso es importante tenerlo claro. Cuando usted hace que algo se caiga, digamos, por un borde o algo así, por un precipicio, no es debido a que pesa el objeto más que antes, es simplemente que ya la normal no puede contrarrestar, ¿verdad? Esa fuerza. Entonces genera un torque y ese torque pues definitivamente va a generar un problema. Muy bien. Dice ahí, para que una persona permanezca en equilibrio, su centro de gravedad debe estar por encima del área de contacto definida por sus pies. Vean qué interesante, ¿verdad? Entonces, siempre que su centro de gravedad esté sobre sus pies, usted va a mantener el equilibrio. Por eso es que yo no sé si ustedes recuerdan, ¿verdad? El No Gravity, ¿verdad? De Michael Jackson. Creo que se llamaba No Gravity. Tal vez no era ese el nombre, ¿verdad? Creo que sí. Es un paso conocido. Yo no voy a dibujar a Michael Jackson, pero este es el piso. Y digamos que él se ponía de pie como así, ¿verdad? Y ponía los brazos como así. Y entonces se lanzaba como hacia adelante, ¿verdad? Entonces, en la vida real, su centro de gravedad estaba más o menos por acá. ¿Y cómo se sostenía? Bueno, después dieron a revelar ahí que era un truco, ¿verdad? Era un truco que él hacía con los zapatos. Pero realmente, por física, no debería poderse sostener en esa posición, ¿verdad? Porque, como les acabo de decir, el centro de gravedad debe estar sobre sus pies o sobre el área definida por sus pies, ¿verdad? Para que usted mantenga el equilibrio. Muy bien. Luego existen dos tipos de equilibrio diferentes, el equilibrio estable y el equilibrio inestable. Dice el equilibrio estable, el objeto vuelve a su posición de equilibrio si sufre una pequeña perturbación. Entonces voy a dibujar un poco aquí la idea. Siempre se habla un poquito de estable como cuando usted está en un pozo, ¿verdad? Entonces si usted está en un pozo y usted deja caer una bola en ese pozo, esa bola va a empezar a moverse de arriba a abajo, ¿verdad? Y eventualmente va a terminar acá. Esa es la posición de equilibrio. Mientras que si usted está
en un equilibrio inestable, usted más bien está en la punta, ¿verdad? Y usted va a estar en esta situación. Usted va a estar por ahí. ¿Qué pasa? Que si yo lo empujo a usted hacia la derecha, muy probablemente usted se cae y no vuelve al equilibrio. Y si yo lo empujo a usted hacia la izquierda, también usted se va a caer y no va a volver al equilibrio. Si usted está aquí, en esta posición de equilibrio en el estable, y yo lo empujo hacia la derecha, usted sube y baja y luego eventualmente vuelve al mismo punto. Esa es la diferencia. Entonces, vean este caso, ¿verdad? En este caso de la izquierda, ese es un equilibrio estable, debido a que, pues, eso es un cubo, ¿verdad? Y la estabilidad del cubo, como las caras son iguales y todo, pues cualquier caída que tenga siempre va a quedar viendo de la misma forma, ¿verdad? Profe, y si ya es un dado, entonces tiene diferentes caras, bueno, ahí es distinto, ¿verdad? Pero estamos suponiendo un cubo perfecto, ¿verdad? En cambio, ¿qué pasa con una regla? Con una regla, yo la puedo poner de pie, pero rápidamente se va a caer. La regla va a mostrar un equilibrio inestable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el área de apoyo es pequeña. Vean que el área de un cubo grande va a ser muy grande, y valga la redundancia, ¿verdad? En cambio, el área de contacto de la regla va a ser pequeña, ¿verdad? Aquí hay una representación, digamos, evolutiva, ¿verdad? De cómo, a cómo va creciendo y cómo ha ido evolucionando la vida en el planeta, se ha ido mejorando o disminuyendo el área de contacto en pro de mayor alcance, ¿verdad? Y facilidad. Entonces, bueno, ahí habla un poco de gusanos, anfibios, ¿verdad? Que generalmente están muy pegados al suelo, de forma que el área superficial sea muy grande y entonces a nivel de equilibrio haya mayor libertad. Luego los reptiles empezaron a algunos a hacer, empezaron a despegarse, ¿verdad? La mayoría del piso. Y eventualmente los mamíferos empezaron ya ahora sí a tener extremidades más grandes, ¿verdad? Inclusive, por ejemplo, pues, las jirafas, ¿verdad? Y así que crecieron bastante más. Y su centro de gravedad fue alzándose desde el piso, ¿verdad? Y finalmente el hombre, que no es, tal vez aquí es la evolución definida exclusivamente para el hombre, pero el ser humano, ¿verdad? Pues ahora es bípedo, ¿verdad? Y alcanza en ser bípedo alturas bastante grandes, inclusive 2 metros, ¿verdad? Que es ya considerable a nivel importante. Ese proceso evolutivo ha hecho que definitivamente la colocación de ese centro de gravedad en los seres vivos haya cambiado. Usualmente eran más bajo, como les decía, gusanos, anfibios, inclusive reptiles que se arrastran, por ejemplo serpientes, ¿verdad? Y fueron creciendo, fueron elevando el centro de gravedad en pro de, pues, una evolución hacia alcanzar nuevas formas de alcanzar, ¿cómo se llama? Perdón, la comida, ¿verdad? Nuevas formas pues, de recoger más alimento y energía. Y finalmente el hombre, ¿verdad? Que logra ese paso a la evolución y al camino bípedo, ¿verdad? Al uso de las dos piernas. Inclusive, bueno, hay un ejemplo bastante claro de cómo usualmente los bebés empiezan gateando y terminan, ¿verdad? Caminando, porque es más fácil moverse si el centro de gravedad está abajo, ¿verdad? Muy bien.